Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de Isaías, capítulos 37 y 38, y la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Isaías 37 y 38 y Gálatas, capítulo 4. Ubiquémonos en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Pablo viene tratando un tema con los Gálatas. Es una carta que en la manera de expresarse San Pablo se ve un poco desesperado, eh, preocupado, porque, bueno, creo que nos puede pasar a todos en cualquier profesión cuando percibimos que las cosas que estamos haciendo se van saliendo de su curso normal y cuando van tomando otra dirección. Pablo había ministrado, y esto pues se deja ver en lo que él escribe a la iglesia, les había ministrado, les había instruido, les había enseñado. Pablo había logrado discernir muy bien los tipos de personas a los cuales él llevaba el evangelio. Por eso cuando iba a los judíos, él empezaba su evangelización desde la, desde el Antiguo Testamento, porque era lo que conocían, era lo que pues, los judíos entendían, cómo mostrarles al Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Cuando iba, por ejemplo, a los griegos, cuando nos cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles que estuvo en Atenas, pues entraba a través de la misma filosofía, ¿sí? De lo que ellos mismos, de la percepción que ellos tenían del mundo. Y de esa manera San Pablo, pues leyendo muy bien el público al cual él llevaba el Evangelio, pues de esa manera les daba a conocer la verdad de Cristo. Así que, pues Pablo ve que los Gálatas están dando como un paso hacia atrás. El Señor Jesús había dicho que él había venido a cumplir la ley, él había venido a hacer lo que era imposible para el hombre. El hombre, el ser humano no había podido cumplir las leyes que el Señor había establecido. No había un solo hombre que hubiera podido hacerlo. Y el Señor viene como el Mesías, como el Hijo del Señor, a presentarnos la posibilidad de acceder al Padre, llevando sobre él no solo el pecado, la consecuencia del pecado, sino cumpliendo cabalmente las leyes, ¿sí? Lo que era imposible para Dios, que fue lo que le dijo, perdón, lo que era imposible para el hombre, que fue lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María cuando pues, le anunció el nacimiento del Señor. Le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el hombre era imposible entonces cumplir todas todo lo que hacía parte de la ley de Moisés o de la Torá, que ahorita vamos a distinguir algo brevemente. Y viene el Señor Jesucristo, el único que la pudo cumplir en Él, para que nosotros por fe en Él pudiésemos acceder a las promesas que daba el Padre por el cumplimiento de la ley. Tenemos entonces que distinguir varias cosas y es muy importante entenderlas para agradecer mucho más al Señor, para comprender mucho mejor la obra que Él ha hecho por nosotros. En términos generales, nosotros que entendemos. Digamos que nosotros nunca hubiéramos tenido acceso al Antiguo Testamento. Por alguna razón, no hubiésemos tenido acceso a la raíz, a la fuente, al origen del Señor Jesús, que sabemos que el Señor Jesús, su origen, su doctrina, está fundamentada sin duda alguna en el Antiguo Testamento. Ni siquiera podríamos decir en el judaísmo, porque el judaísmo se convirtió en un sistema religioso en muchas ocasiones apartado de lo que el Señor estableció en la Biblia.
pero digamos que no teníamos acceso al Antiguo Testamento. ¿Qué tendríamos nosotros? ¿Qué sabríamos nosotros? Que vino que Dios envió a su único hijo, que pagó por nuestros pecados. No entenderíamos un montón de cosas seguramente, pero que pagó por nuestros pecados, que perdonó nuestros pecados y que nos daba acceso al Padre, ¿sí? Digamos que en términos generales esa es la información general que tendríamos y seguramente por la fe, la medida de fe que nos hubiera concedido, hubiéramos aceptado esa, esa oferta de salvación, esa oferta de perdón y pues entraríamos, trataríamos de vivir una vida conforme a lo que Él nos dirige a través de su Espíritu. Pero el Antiguo Testamento es fundamental porque el mismo Señor Jesús en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Y cuando hablamos de Juan 5:39, pues no existía el Nuevo Testamento. El Señor no nos estaba mandando a escudriñar el Nuevo Testamento, sino que nos estaba mandando a escudriñar el Antiguo Testamento, porque eran las escrituras que en ese momento existían. Y dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero esta es la parte más importante, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor mismo exhortaba que escudriñáramos el Antiguo Testamento porque allí estaba el testimonio del Señor. Y claro, cuando entendemos y vemos, vamos al Antiguo Testamento desde la perspectiva del Señor, efectivamente lo vamos a ver desde el mismo Génesis 1, cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios el Padre estaba absolutamente solo, a quien le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos al mismo Señor Jesús como esa representación del árbol de la vida, al cual ellos podían acceder para tener vida. Vemos también el anuncio del Evangelio en Génesis 3:15, cuando el ser humano cae por la tentación que viene a Eva y a Adán. Y vemos entonces cómo desde el mismo Génesis está presente, expresa o tácitamente en otros casos el Señor Jesús. Pablo entonces tiene que tratar un tema con Gálatas que se creía ya superado, ¿sí? Que se suponía ya superado, porque los Gálatas al desconocer eh, a profundidad la ley, pues obviamente simplemente habían entendido o llegado a la gracia. Ahora, vamos a ver dos cosas que se contraponen en el Nuevo Testamento y especialmente en la carta a los Gálatas, lo que es la ley y la gracia. La ley en sí contiene, ¿sí?, lo que se conoce como ley, lo que se traduce como ley. La palabra que se traduce como ley es Torá, y Torá hace referencia al cuerpo escritural que se le atribuye a Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, de nuestra Biblia, ¿sí?, que se llama Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros se le atribuyen a Moisés y se conocen como Torá, que se traduce en términos generales como ley. ¿Sí? O sea, esos 5 capítulos contienen la instrucción, porque literalmente la palabra Torá es instrucción, ¿sí? Instrucción. Ahora, este cuerpo escritural que contiene mandamientos, ¿sí? Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de unas leyes que son inquebrantables. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Pues la tabla que el Señor le dio o las tablas escritas en piedra que el Señor le dio a Moisés en el Sinaí. Los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son inquebrantables, ¿sí? Son leyes inquebrantables. Pero el Señor también les dio instrucciones, ¿sí? Cuando hay instrucciones es qué hacer en caso de, ¿sí? ¿Qué no se debe hacer en caso de? Y cuando uno va a la escritura, pues obviamente encuentra pues toda esta serie de instrucciones, porque acuérdense que era un pueblo que sale de la esclavitud. A propósito, la ley se va a dar en el Éxodo, y esto es algo que también Pablo va a resaltar mucho en la carta a los Gálatas. Eh, en el Éxodo, ellos vienen de un periodo de esclavitud, de años de esclavitud, una generación esclava, y pues el que es esclavo no sabe manejar la libertad, y para manejar la libertad necesita sí o sí unos parámetros, ¿sí?
Eh, es lo que le pasa muchas veces a los jóvenes. Se ha notado que los jóvenes cuando cumplen 18 años tienden a emanciparse de una manera desbordada, porque como ellos creen que cuando cumplen 18 años automáticamente se les desarrolló el cerebro para tomar decisiones y hacer lo que consideraban que no podían hacer, muchos de ellos se desbordan, se desbocan y toman pésimas decisiones. La verdad, aún no tienen una estructura emocional, mental incluso, para tomar ciertas decisiones, pero como la ley humana, ¿sí? Les dice que son mayores de edad, pero en verdad no tienen las capacidades ni la responsabilidad para tomar ciertas decisiones. Algo así era el peligro de la esclavitud, ¿sí? Quien se sentía limitado cuando tiene la oportunidad de hacer lo que quiere, pues obviamente al no tener un parámetro claro, al no tener un límite claro, pues se puede desbordar. Ahí viene la ley. La ley tenía, o todo lo que es la Torah, la instrucción, los mandamientos, era que no se desbordaran, era que aprendieran a manejar la libertad con ciertos parámetros. Entonces, este cuerpo escritural contenía instrucciones, contenía mandamientos, como se los acabo de mencionar, que estos son inquebrantables, contenía estatutos, que los estatutos tienen que ver con parámetros, unos preceptos y unos límites establecidos. Estos estatutos también tienen que ver con algunas normas que se deben cumplir de tiempos, digámoslo así, eh, de compensaciones, ¿sí? Y también tenía unos juicios. ¿Y qué son los juicios? Pues establece las sentencias cuando se transgreden los mandamientos o los estatutos. Entonces, cuando se va más allá de los límites, cuando se violan los mandamientos, hay unos juicios. Y eso todo está contenido en la instrucción. El judaísmo, eh, al volverse un sistema religioso, impone todo esto como unas normas y las exagera. Entonces, por ejemplo, había unas instrucciones de higiene, por poner un ejemplo, sobre el lavado de las manos, pero ellos lo llevan a tal extremo que hacen de todo un rigor imposible de cumplir. Entonces, que hay que lavarse las manos de esta forma, que no la puede hacer de esta otra, que lo tiene que hacer en tal día, que cuando viene el día del reposo, entonces ya no puede caminar de esta manera. Entonces, bueno, una cosa impresionante que se volvía imposible de cumplir, que terminaba haciendo a las personas esclavas y nunca alcanzaban el parámetro. Es decir, era un parámetro imposible de alcanzar, no solo por lo que el mismo Moisés había establecido, sino porque el sistema religioso le había agregado minucias a la ley. Es como, no sé, tener una constitución política y esa constitución política tiene unas leyes que la regulan. Bueno, algo así hicieron los judíos en su sistema religioso, así que se volvió algo imposible para cumplir, ¿sí? De ninguna manera el Señor Jesús dijo que la ley era mala, ¿sí? De ninguna manera el Señor Jesús dijo que no había que cumplirla, pero cuando el Señor Jesús aparece en escena, él claramente identifica que no hay manera de cumplir la ley y que el ser humano que más alcanzaba a cumplir la ley se llenaba de orgullo, se llenaba de soberbia y de altivez, ¿sí? Porque al ver él que él podía cumplir más parámetros que otro, creía que era mejor que otro, ¿sí? Entonces se sentía más justo, se sentía más bueno porque él podía cumplir más normas que otro y lo único que llenaba su corazón era de soberbia y eso terminaba alejándolo de Dios. Miren qué contradictorio, pretendiendo cumplir unas normas que supuestamente agradaban al Señor, pues lo que pasaba al final era que lo terminaban desagradando, porque la Biblia dice, el mismo Antiguo Testamento, que el Señor al soberbio lo mira de lejos, ¿sí? Dice que el Señor es clemente, es bondadoso, y Él acerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, porque la altivez es una confianza en sí mismo. La altivez y la soberbia es, digámoslo así,
desprecia incluso al Señor. Entonces, cuando ellos confiaban en que cumplían más la ley que otros, pues simplemente se estaban apartando del Señor. Triste y contradictorio. Ahora, por otro lado, tenemos la gracia. Y así como la ley son mandamientos, leyes, estatutos, juicios, la gracia es un don inmerecido. Es algo que se recibe de manera ilimitada y además es incondicional, ¿sí? La gracia, pues porque si la gracia fuera condicional, ya no sería gracia, ¿sí? Si la gracia fuera por méritos, pues ya no sería gracia. Y si la gracia tuviera límites, pues ya no sería gracia. La gracia es un don inmerecido, ilimitado e incondicional. Y les voy a mostrar en dos pasajes y permítanme tal vez que no alcancemos a leer nada de Gálatas, pero esto le va a servir para que usted pueda leerlo y entenderlo de mejor manera. Hay dos pasajes que nos describen muy bien digamos, este paralelo o esta eh, analogía. Éxodo, en el capítulo 19, el pueblo de Israel está en el monte Sinaí y está a puertas de recibir la ley. Y dice Éxodo 19, 5 y 6, y miren en la manera como el Señor, en la conjugación verbal que nos trae este versículo, dice, ahora pues, si viereis oído a mi voz. Nosotros nos enseñaron que ese sí es un sí condicional y está condicionando lo que viene, ¿sí? Y nos está hablando en un tiempo futuro. Entonces dice, si viereis oído a mi voz, condición, de nuevo, la gracia dijimos que es incondicional. Aquí está hablando de una bendición que viene condicionada. ¿A qué? A oír su voz, guardar su pacto. Entonces, si ustedes, condición, oyen mi voz y guardan el pacto, serán especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, antes de que Moisés recibiera las tablas con los 10 mandamientos, el Señor les dice, sí, condición, oyen mi voz, sí, guardan mi pacto, entonces ustedes serán esto. O sea, para que ustedes lleguen a ser un especial tesoro, para que ustedes lleguen a ser un reino de sacerdotes, para que lleguen a ser gente santa, primero que tienen que hacer, oír y guardar, y también, como dice Deuteronomio, poner por obra, condición. Pero mire en Pedro, en lo que dice Pedro en el capítulo, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos va a decir lo mismo, nos va a decir lo mismo, pero sin condición, porque acuérdese que estamos hablando que la gracia es incondicional. Y dice, mas vosotros sois, si ven que es un tiempo, la conjugación es diferente, primero, desaparece la condición, desaparece el sí condicional, desaparece el futuro y nos está hablando ahora del presente, nos desaparece la expectativa y aparece la realidad. Y dice, vosotros sois. Recuerdan que allá les dijo que si escuchaban y guardaban serían un especial tesoro, que serían una nación santa, que serían un pueblo escogido, se dice, serían un reino de sacerdotes, gente santa y un pueblo elegido. Aquí nos está diciendo, ustedes ya son. ¿Qué son? Son versículo 9, son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde está la condición? ¿Sí ven? ¿Dónde está? ¿Qué tienen que hacer? ¿No? Dice, ustedes son esto. O sea, en Éxodo les está diciendo, si ustedes hacen esto, van a llegar a ser esto. Y en Pedro está diciendo, ustedes ya son esto. Y cuando usted entiende lo que ya es, entonces dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces aquí viene el hacer. ¿Y cuál es el hacer? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gracia es eso. La gracia es que el Señor me elige porque le plació.
La gracia es que el Señor mira no mi perfección, sino por el contrario mi bajeza. Como decía la misma Virgen María, ella humildemente dice, uy, Dios mío, ¿quién soy yo? Has mirado la bajeza de tu sierva. Por eso dice, si hay algo gracia en tus ojos, pues hágase conmigo conforme tu palabra. Cuando viene la gracia, que no la merezco, que es ilimitada, que es incondicional, la reacción a esa gracia es el saber, el confiar, el creer, fe, lo que soy, y eso se manifiesta a través de lo que hago. En la ley ellos podían hacer y hacer y hacer y tal vez nunca llegar a ser, ¿sí? Podrían cumplir, no sé, los 10 mandamientos, pero el día que se equivocaran en uno, perdían. Nosotros en la gracia, eh, lo que tenemos que cuidar más que el hacer es el confiar y el creer. Ahora, no podemos caer en un error que lastimosamente se ha caído y es el abuso ignorante de la gracia, ¿sí? Porque el vivir bajo la gracia de recibir algo que no merecía, que es ilimitado y que es incondicional, no es una licencia para pecar de ninguna manera. Por el contrario, a ver, uno no podría ser como tan cretino en la vida de que si a mí me están haciendo bien, de que me están beneficiando sin merecerlo, de que me aman, me perdonan, me bendicen, me guardan y me protegen. Yo no puedo ser tan desgraciado, eso sería ser desgraciado, de irme en contra de esa gracia, ¿sí? De pecar voluntariamente sabiendo que fui perdonado, sabiendo que alguien fue a la cruz y murió y sufrió y padeció por mi culpa, por mi pecado. Yo no podría simplemente decir, ay, la gracia de Dios es tan buena que yo puedo ahora pecar y Él en su gracia me perdonará. No, porque Hebreos también advierte que el castigo que viene para aquel que pisotea la sangre de Jesús es mucho más grande para aquel que no cumplió la ley. Porque no creamos que Dios no es justo, ¿sí? Y que aquel que insulta, porque es insultar, es que si usted conoce el perdón, el amor, la bondad, la misericordia del Señor, y conociéndolo decide aún así pecar e irse en contra de la santidad, de la rectitud, de la verdad, pues obviamente no van a venir cosas muy buenas para mí, porque sigue siendo la paga del pecado la muerte, sigue siendo la dádiva del Señor la vida eterna, pero si yo pisoteo, desprecio esa dádiva del Señor, no puedo esperar pues, que lo que ha sido inmerecido pues siga actuando para siempre. Eso lo dice el libro de Hebreos. Por eso la Biblia hay que leerla en conjunto. Yo no puedo aislar la Biblia y tomar como lo que me conviene en ciertos momentos, sino que es en conjunto. Por eso entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, venga, no desprecien la gracia. ¿Por qué viviendo por fe ahora van a pretender vivir bajo los rudimentos de la ley que no les va a alcanzar? O sea, si a usted no le alcanzó la fe para vivir en obediencia, en santidad, no crea que el cumplimiento de la ley le va a alcanzar porque por eso vino el Señor, porque no fue suficiente, la gente no era capaz de cumplirla. Así que cuando yo encuentro esa gracia, la reacción a la gracia es la fe y la obediencia. En estos paralelos que Pablo nos pone en Gálatas, nos pone también de alguna manera dos personajes, Moisés y Abraham. Moisés como el, digámoslo así, el dador de la ley o el instrumento a través del cual se dio la ley, y Abraham como el padre de la fe, como el padre de la promesa. Y nos lo pone en paralelo. ¿Por qué? Abraham es antes de Moisés, ¿sí? Abraham es antes de Moisés, o sea que Abraham no estuvo regido bajo la dirección de la ley, sino que Abraham vivió conforme a la promesa y a la fe en esa promesa. Pero cuando el pueblo es esclavo, el Señor establece la ley para que esa ley se convierta, así lo va a decir, ustedes lo van a leer en Gálatas 4, se convierta en el ayo o se convierta en el guía o en el tutor hasta la madurez. Algo así que la ley era necesaria para que
el pueblo no se desbordara mientras se manifestaba el Señor Jesucristo como la promesa del Padre, porque la gran promesa del Padre es el Espíritu del Señor en nosotros, pero el Espíritu del Señor no vendría sin que antes se manifestara la salvación en el Señor Jesús. Yo sé que esto suenan palabras extrañas y leyes y fe y gracia, pero hay momentos en este camino, en el conocimiento del Señor, que, que tal vez por falta de comprensión y por falta de intimar con el Señor, nos podemos confundir y no entender el momento en el que estamos. Y para concluir, ¿qué es lo que más espera el Señor de cada uno de nosotros? Confianza, fe en Él. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es nuestra bendita, digámoslo de alguna manera, lucha día a día, en mantener, en cuidar la medida de fe que el Señor nos ha dado, en ir a su palabra cada día para que esa medida de fe aumente, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si no tenemos fe, no podemos ser agradables al Señor, ¿sí? Y la falta de fe nos puede llevar a pretender cumplir unos parámetros en nuestra propia fuerza que son imposibles de cumplir, pretendiendo demandar del Señor su favor como si fuera su obligación conmigo. El Señor no tiene obligación conmigo de ninguna manera. Soy yo quien tiene obligación con Él. Cuando yo entiendo entonces, por fe, la gracia del Señor, voy a llevar una vida humilde, una vida sencilla, una vida agradecida y una vida sin duda alguna que propende a la santidad, a la rectitud y a la verdad. Y con eso es que es lo que yo quisiera quedarme en este día. Reaccionemos adecuadamente a la gracia. ¿Cómo? Confiando, creyendo, buscándolo. Confiemos y reaccionemos correctamente a la gracia, conociendo al Señor, intimando con el Señor. Como yo no pude cumplir la ley, Él la pudo cumplir y en la medida en que yo me identifico con Él, eso lo va a plantear Pablo cuando habla del bautizo, en la medida en que yo me identifico con el Señor, es como si Él y yo fuésemos uno solo, así que el espacio que Él llena en el corazón del Padre lo llena conmigo y el espacio que yo tengo en este mundo, Él lo llena conmigo. Que haya una fusión de tal manera que Cristo y yo y cada uno de nosotros seamos uno solo, que podamos ser agradables delante del Padre y vivir en libertad, en gratitud, en esperanza. Ahora, vendrán dificultades, en el mundo estamos y en el mundo tendremos aflicción, pero esa gracia inmerecida es la que nos va a dar la fortaleza para que a pesar de, como veíamos ayer, el desierto, la soledad, la aridez, la infertilidad. A pesar de eso, yo me sostenga y me mantenga porque delante de mí está el Señor con su promesa. Y su promesa es de salvación, su promesa es de restauración, su promesa es de esperanza. Venir a la luz de la verdad que trae libertad. La ley terminó siendo un yugo que los esclavizaba. Ese es otro paralelo que va haciendo Pablo sobre lo que es la esclavitud y la libertad, pero no una libertad para actuar, como hablábamos ahora, emancipadamente, caóticamente, sino una libertad para elegir con sabiduría a quien me sujeto. A Cristo en su amor me sujeto. El amor del Señor constriñe mi alma y me lleva a sujetarme y a obedecerle, porque lo que Él tiene para mí es vida, esperanza, porque lo que Él tiene para mí es alivio. Esas cargas que usted tiene hoy son cargas que no debería llevar, porque Él ya las llevó. Por eso Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengamos a la fortaleza, prisioneros de esperanza, dice Zacarías, creo que en el capítulo 9, versículo 12. Vengan a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Otra vez os digo que por cada dificultad vendrán dos bendiciones. Ese es nuestro refugio, es nuestro puerto de anclaje, de reposo, de descanso, en su gracia inmerecida, ilimitada, incondicional para cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor y acerquémonos
como dice la misma escritura, al trono de la gracia en Cristo Jesús. Y te presento, Señor, mi vida y te pido que fortalezcas, que incrementes mi fe, Señor, que el ir a tu palabra cada día me permita crecer en la fe, y que la fe afirme mis pies, que la fe, Señor, afirme mis rodillas, fortalezca mis manos, Señor, y esfuerce mi corazón. Que la fe, la confianza y la esperanza en ti me permita saber que tú en verdad ya me hiciste más que vencedor. Y que, como dice San Pablo, esta leve tribulación no se compara a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ponga delante del Señor su vida, su carga, su preocupación, su dificultad, su desafío y su problema. Y dígale, Señor, puede que no se solucione hoy tampoco, pero dame de tu espíritu y que yo sea consciente de tu gracia. Y que tu gracia hoy no sea en vano para mí. Que tu gracia me permita operar, hacer lo que debo hacer con gozo, con gratitud, Señor, con confianza en ti. Que tú tienes el control. De lo que se salió de control, tú tienes el control. Llena mi corazón de ti, lo necesito. Llena mi mente de ti, Señor, de tu luz, de tu esperanza, por favor. No me sueltes, no me sueltes de tu mano. Danos tu bendición, Señor, para caminar en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.